Se nos ha dicho muchas veces en Twilight que Edward nada más amó a una mujer, y es a Bella. Pero ¿qué pasa si te digo que según esa teoría esto no es tan cierto y que de hecho Edward podría haber amado a alguien más? En Midnight Song nos encontramos con uno de los datos más interesantes de todo Twilight. Nos remontamos a cuando Edward acababa de convertirse en neófito y todo era bastante nuevo para él. Aunque Carlyle lo introdujo al estilo animal, claramente Edward tendría curiosidad de probar la sangre humana. Fue ahí donde Edward y Carlyle, con el aquelarre de Siobhan, un personaje que aunque no tiene tanta relevancia y que no muchos conocen, de hecho afectaría bastante a la trama de Twilight en general y al personaje de Edward. Siobhan era una vampira de gran altura y de belleza impresionante. De humana ya había sido alta y fuerte y ayudaba a su padre en la herrería, hasta que un vampiro buscando secuestrarla para su harén de mujeres exóticas la convertiría. Pero al igual que Emmet, era una vampira más fuerte y poderosa que el promedio, es decir que el vampiro no pudo controlarla y fue desaparecido por esta. Aún así, Siobhan tendría cierta fascinación por los dones y se acabaría encontrando con Edward y Carlyle. Cuando Edward la conocería, queda de inmediato cautivado por ella. Era una vampira de belleza ruda, no etérea, pero hermosa a su manera, y Edward incluso la observa. Siobhan en sus pensamientos siente pena por Edward, porque dice que Edward nunca va a saber lo que es el verdadero placer de beber la sangre humana, que para un vampiro es básicamente el mayor placer que puede obtener. Por lo tanto, siente pena por Edward. Es aquí donde nacería en Edward la idea de probar de lo que se estaba perdiendo, de investigar por él mismo cómo sería. Pero enfocémonos en algo más que eso, ya que según lo que nos dejan ver, Edward parece que estaba cautivado con Siobhan, algo que sin duda llama mucho la atención, ya que la narrativa siempre ha sido de que Edward nada más sintió cosas por Bella, que es según su gran amor. Pero puede ser que Edward haya sentido algo más por Siobhan. Bueno, según la teoría sí, Edward no demuestra sentir lo que siente por Siobhan por otras vampiras, es decir, apreciarla físicamente, ni siquiera con Tanya, la cual como sabemos es muy atractiva físicamente, no parece apreciarla como si lo hace con Siobhan. Sus pensamientos en Midnight Song, lo que él dice sentir, parece que llegó a gustarle y tener un flechazo por ella, cosa que sería bastante rara en Edward, más que todo porque Edward no demostró de ahí interés en ninguna vampira o algo así. De hecho, es por esto que Rosalie está tan sorprendida con Bella, ya que ella sí pudo atraer a Edward, algo que no pudo hacer Rosalie, quien es la mujer más bella del mundo. Pero es que la belleza es subjetiva y en el mundo hay todo tipo de bellezas. Es que si te pones a pensar, puede haber un detalle que le da más punto a esa teoría. A Edward parece gustarle, más allá de la belleza, algo que hace diferente a esa persona y que lo cautive, por decirlo de alguna manera. Con Bella fue que Bella tenía un escudo y no podía leerla. Eso la hacía diferente y era interesante. Luego la conocería, pero eso fue parte de lo que llamó su atención. Bueno, y Siobhan es parecida, es decir que era diferente. Todo Siobhan era diferente a otras vampiras. No era solo su físico, era su aire de misticismo, su atractivo que solo se podía encontrar una vez en una mujer. Claramente era diferente, de una manera que atraía. Incluso la propia Bella llegaría a aceptar que Siobhan era bastante atractiva. Sí, Bella. Esto podría haber hecho de que Edward tuviera un flechazo por ella. No es algo insólito en un vampiro. En lo que es Twilight, los vampiros, si bien sí se enamoran una vez, no quiere decir que no puedan estar con alguien más o gustarles sin enamorarse para siempre. Recordemos que partieron de los humanos. Esto lo sabemos también por la de Nali, las cuales claramente no se enamoraron de ninguno de los hombres con quienes estuvieron, siendo las que inspiraron a los súcubos, o sea, estuvieron con muchos. No sería algo insólito de que Edward haya tenido un crush con esta vampira. Ahora, es verdad, realmente Edward sintió algo más en su vida románticamente hablando que por Bella. Si Siobhan no hubiera tenido un compañero, podría haber estado con ella, o es que al final tan solo Edward estaba cautivado con Siobhan porque era la primera vampira que conocía. Bueno, vamos a verlo. Parece que aparte de Bella, Edward tuvo una aventura por ahí, ¿eh? A ver, todo esto son especulaciones, ¿ok? Y una teoría que, siendo honestos, no está tan mal. Es decir, que no veo raro pensar que Edward realmente haya sentido algo así por Siobhan. Pero este es Edward, así que hay que ver un poco más allá, ¿ok? A mi opinión, Edward nada más estaba impresionado con Siobhan, porque en ese momento de su vida, Siobhan representaba todo lo que no era Carlyle. Recordemos que Edward estaba en un momento donde todo era nuevo, los instintos, lo que sentía, y peor, todo estaba aumentado 1000 veces, lo cual es subestimado, pero imagina oler, oír, etcétera, 1000 veces más. Y un día simplemente despertar así, con todo lo que eres claramente aumentado. Es algo que cuesta mucho asimilar. Y es por eso que los neófitos a menudo atacan o se vuelven inestables hasta que pasa su primer año y se acostumbran. Así que Edward estaba en un momento donde todo era muy nuevo. Y ahí conoció a Carlyle, su creador. Carlyle era un buen hombre. Es decir, que era alguien que intentaba realmente hacer el bien incluso cuando era vampiro.
intentaba mostrar que incluso como vampiro su esencia no estaba borrada, porque era alguien notable como humano y noble, e incluso como vampiro también podía serlo. Un ejemplo a seguir que causaría mucha admiración de todos los que conocerían a Carlyle en un futuro, mientras que Siobhan era todo lo contrario, era más salvaje, más vida. Carlyle era alguien noble y tranquilo, mientras que Siobhan representaba rebeldía, libertad, ese sentimiento de que hay algo más de lo que te han mostrado, ya que Carlyle le había mostrado cómo llevar su vida según lo que había aprendido. Pero el gran problema de la dieta animal es que un vampiro se siente muy insatisfecho al probarla. Es el gran inconveniente de la dieta animal. Te da grandes ventajas e incluso habilidades que te pueden llevar a superar incluso a los vampiros normales, pero al mismo tiempo te hace vivir siempre con un vacío, como si algo faltara en tu vida, y es algo que aumenta aún más cuando eres un neófito y todos los pensamientos están a flor de piel. Todo se siente más. Entonces claramente Edward sentía que faltaba algo en su vida, y justo llegó Siobhan, la primera vampira que veía, pero que representaba algo diferente en su vida, algo que lo llamaba, representaba esa parte que Edward había querido aprisionar, esa parte que le decía que aunque Carlyle era amable, había algo más en el mundo. Algo que seguro la de haber cautivado son las sensaciones que Siobhan tuvo que haber pensado cuando habló con tanta pasión sobre alimentarse. Recordemos que Edward incluso puede sentir las emociones de los pensamientos, aunque de manera muy superficial, nada como Jasper. Por lo tanto, al sentir como ella tenía en tan alta estima alimentarse, sin duda pudo haberlo llamado. Entre todo esto, dudo que realmente haya habido algo romántico, tal vez una atracción pero bastante inconsistente y no por las razones que se podrían pensar. Más bien para mí fue algo que va más allá de lo romántico, era más como una atracción platónica, siendo más bien una tentación para Edward, pero más bien de lo que podría llegar a vivir fuera de lo que estaba viviendo en ese momento con Carlyle. Algo que cambiaría el camino de su vida, ya que sería justo al irse, lo quería que Edward luego desarrollara ese pensamiento de que los vampiros eran monstruos, que si bien no está del todo equivocado, ese pensamiento lo desarrolló de una manera equivocada y muy tóxica para él, lo que lo llevaría a tener una conducta autodestructiva hacia él mismo en el futuro, luchando con lo que era y viviendo deprimido. Estos pensamientos que Siobhan desencadenó sin saberlo ya habían estado ahí, solamente fue el detonante para que él decidiera que era el momento de explorar y ver lo que ya se estaba perdiendo por su cuenta. Este sería el primero de los errores de Edward que le explotaría en la cara, teniendo varios de ellos. Ahora, en cuestión de enamoramiento, no llego tan lejos para mí. Atracción física podría haber sido, pero algo bastante superficial. Más allá de un posible flechazo aparte de Bella, Siobhan sin saberlo cambió la vida de Edward. Y sería un personaje bastante importante para que Edward fuera el Edward que conocemos al principio de Twilight. No fue un amor en su vida como Bella, pero claramente fue alguien importante en la vida de Edward, incluso con una interacción, algo que es bastante interesante. En conclusión, no. El mejor novio de Twilight no tuvo tu gran flechazo en mi opinión, ¿ok? En mi opinión. Pero claro que Siobhan fue bastante importante en el pasado e historia de Edward, a lo que sin duda nadie se lo quitará. Y Siobhan y Edward siempre tendrán eso entre ellos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.